Buenos días, ¿cómo están? Dani, Dana, Edgar, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, maestra, buen día. Sí, perfecto. Bueno, denme un segundito. ¿Será que cerramos el teléfono? No sé qué se puede ir, pero sí se puede. Según yo, no tenían tarea, ¿verdad? Estoy en lo correcto. No, porque estábamos hablando de los bloques regionales, ustedes me comentaron lo que habían investigado y Teníamos ahí una para el 9, ¿no, Miss? tenían que, Edgar, Una tarea para el 9, si no me equivoco. déjame ver. Ahorita salimos de dudas, espera. Se supone que tenían la herramienta visual, ¿no? Ah, pero eso lo entregamos y el mapa conceptual Del que dice TME. lunes 25, creo que había dicho que era para el 29, ¿no? Para el 29, para el 9, ¿no? Caray, mapa conceptual de qué tal. El, está en la semana 4. Entonces, sí, ese es el del TME, pero tiene. Ajá, sí. Ah, es que tiene mala fecha. Esperen. Sí, sí, Miren, sí. ese TME. Porque me acuerdo que justo la definición y concepto de la semana 1, herramienta visual de la semana 3 y la herramienta visual de la semana 4, dijo que teníamos a más tardar mandarlas el lunes y que el mapa conceptual teníamos hasta el 9 para poderla mandar. Algo así me acuerdo. Ok, perfecto, no se preocupen, ahorita hacemos la modificación. Es que sí, de hecho el tema que les había dicho, ¿no? Que iba a ser para la siguiente clase, bueno, más bien para la siguiente semana, que es precisamente el 9 de octubre, porque hoy todavía íbamos a terminar lo que nos faltaba de los bloques regionales y de todo ese mecanismo de integración. Entonces sí, ahorita ya casi al finalizar de clase hablamos acerca de los temas que vienen en examen y hablamos acerca de las tareas, porque su examen entonces formal quedaría el día lunes de la siguiente semana. Ok, Sí, pero platicamos en un ratito para ver hasta dónde acotamos el contenido temático y ya saben que yo les aviso para que no tengamos ahí ningún problema. Entonces, denme un segundo, a ver si estamos en. Ay, no, ya. Acabamos de ver las barreras. Sí, 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 acabamos de ver las barreras. Va. Entonces, vamos a iniciar ya precisamente con la parte que era lo que yo les comentaba de la legislación en materia de comercio exterior. Decíamos, ¿por qué el comercio exterior? Pues porque el comercio exterior se deriva de todos estos mecanismos de globalización, de integración, de la necesidad de tener que relacionarnos con otros países, pues para satisfacer nuestras necesidades. Pero ese comercio exterior, pues no se puede hacer nada más por hacer, necesitamos las reglas del juego, ¿no? Para que eso se pueda llevar a cabo de una manera correcta y pues por eso es que necesitamos legislaciones o necesitamos leyes. Entonces la legislación en materia de comercio exterior la podríamos definir pues como todos estos ordenamientos jurídicos, no solamente leyes, porque recordemos que pueden ser normas, reglamentos, decretos, etcétera, que no solamente pertenecen al orden nacional, sino también que pertenecen al carácter internacional y que se encargan pues de regular las relaciones en dicha materia, al igual entre todos los órganos del Estado que claramente pues pertenecen a la materia pública y también regular la relación que estos órganos, tanto internos como externos, pues tendrán, digamos que actividad con referente a los particulares, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en la legislación en materia de comercio exterior, pues vamos a encontrar toda la regulación entre los entes de gobierno, pero también entre los entes de gobierno con los particulares, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿sí? En materia, ¿por qué en materia comercial? Pues porque al final de cuentas eso es lo que nos importa a nosotros, ¿no? La parte comercial. No podemos hablar, por ejemplo, no sé, de una embajada, ¿no? Porque pues la embajada no trabaja con cuestiones comerciales. Entonces, como no tiene que ver con el comercio exterior, pues a nosotros la realidad es que no nos importa, por lo menos para factores de la, digamos que de la materia.
Ahora, entendiendo esta parte, pues ya sabemos que en el comercio exterior tenemos fuentes, sobre todo de carácter formal, que resultan ser sumamente importantes para que el comercio exterior fluya de una manera correcta. Para empezar, tenemos los ordenamientos de carácter mercantil, ¿sí? O sea, toda la legislación mercantil que le pertenece a cada uno de los países que entran en contacto. Pero también tenemos aquella fuente formal o aquellos ordenamientos que salen de toda la materia internacional. Los convenios, los pactos, los tratados, etcétera. Pues claro, no podemos hablar de una legislación en comercio exterior si no trabajamos tanto con la parte mercantil como con la parte de ordenamientos internacionales, pactos, tratados y convenios. Además de ello, también no solamente se trabaja con ordenamientos, también cabe mencionar que se trabaja con las instituciones financieras de regulación o aquellas instituciones que apoyan al comercio exterior. Claro, porque no solamente podemos hacer la actividad con pura legislación, sino que necesitamos estos órganos encargados, pues, de proteger y de apoyar a la materia del comercio. En el caso personal o en el caso mexicano, el comercio exterior se maneja mucho tomando en cuenta cómo se hace la parte del pago de bienes y servicios. ¿Cuánto yo voy a pagar para que alguien traiga una mercancía a mi país? O en su defecto, ¿cuánto me van a pagar a mí para que esa mercancía ingrese? Lo mismo va a pasar en cualquier país. ¿Cuánto le van a cobrar a México? Pues para que exporte sus bienes, ¿no? Sus bienes y sus servicios. Por ello, pues se vuelve muy importante el papel de la moneda. La moneda es una de las instituciones o es una de las figuras más importantes en toda la materia de comercio exterior. Cuando hablamos de moneda, pues es un decir, ¿no? Hablamos en general, ¿no? De esta parte de un papel moneda y hablamos de todo lo demás, no necesariamente la cuestión metálica. Entre esas instituciones, ¿no? Que se encargan de este apoyo al comercio exterior, tenemos al Banco de México. Ya platicamos del Banco de México en alguna ocasión, hablándolo como parte de nuestro sistema financiero mexicano. El Banco de México ya sabemos que es una institución, que es nuestro banco central, es el que se encarga precisamente de operar todas las instituciones bancarias de México. El Banco de México es un organismo descentralizado del gobierno federal. No depende, no le rinde, no está subordinado a la Secretaría de Hacienda, no. Parte del gobierno federal y el Banco de México tiene su propia legislación. ¿Sí? Bueno, veo que están copiando. Ahora, la siguiente institución que tenemos es el Banco Nacional de Comercio Exterior, o que para nosotros es mejor conocido como Banco Mex. Se acordará que en algún momento cuando platicamos, nada más sáquenme de la duda, no recuerdo si lo platicamos en esta materia o lo platicamos en fiscal. Con nosotros también ya lo platiqué anteriormente en otros cuatrimestres, pero no recuerdo exactamente la parte de la materia, pero sí recuerdo haberlo platicado. Esto lo vimos en fiscal, nada más mencionar que había el Banco de México y el Banco Nacional, y que había diferentes tipos de bancos. Sí, exactamente. Bueno, pues en el caso de Bancomex pertenece a la banca de desarrollo, ¿sí? Y Bancomex pues también es un organismo o es un órgano muy importante que se encarga de financiar a aquellas personas que tienen la intención de exportar o que tienen la intención de importar. ¿Eso para qué? Pues para que se promueva, para que de alguna manera se promocionen este tipo de actividades y que pues vuelva México un referente en materia de comercio exterior, para que también nuestro mercado mexicano pues sea un mercado competitivo frente a otros países. A eso ayuda Bancomex. Si yo me dedico a la producción o yo me dedico a la venta o a cualquier actividad comercial de algún producto, de algún servicio que quiero exportar o que quiero importar, entonces, ¿qué hago? Pues agarro, voy a Bancomex y no solamente puedo conseguir financiamiento, no un financiamiento que probablemente en la banca comercial no encontraría,
sino que aparte de todo puedo encontrar asesoría técnica, salud. Puedo encontrar asesoría, puedo encontrar consultoría y bueno, guía para que me enseñen que no solamente necesito dinero para exportar e importar, sino que necesito una capacitación, ¿no? Necesito una asesoría, necesito un acompañamiento. Pues Bancomext precisamente se encarga de ello. Ahora, esas son como las instituciones que más participan dentro de esa materia. Pero ahora, ¿qué pasa con la cuestión de nuestra codificación o de la parte de nuestros ordenamientos? Bueno, pues para eso tenemos nuestro primer ordenamiento, que es el Código de Comercio Exterior. El Código de Comercio Exterior, lo podríamos revisar y cabe mencionar que no vamos a ver toda la legislación en la materia porque su legislación es bastante complicada. Digamos que la legislación de comercio exterior se vuelve muy, digamos que muy extensa, ¿no? Por su propia situación o por su propio tratamiento de temas. Pero también hay que ser muy honestos, hay ciertos artículos o hay ciertos fundamentos que nos importan más. En el caso del código de comercio es un código claramente que es vigente. Les puedo decir que es una legislación del año 93 y que tiene muchísimo que tristemente, bueno, yo digo tristemente porque sí se me hace, digamos que absurdo hasta cierta parte, el hecho de que tiene muchísimo tiempo que no se reforma. De hecho, si ustedes acuden a la actualización del código de la legislación de comercio exterior, su última reforma fue en el año 2006. Entonces, imagínense, desde ahí pues ya tenemos como un poquito de conflicto. Esta legislación inclusive empezó, porque les digo que su funcionamiento empezó en el 93 y que les sonará la fecha, porque era cuando empezaba todo el boom en materia de comercio exterior en nuestro país, precisamente cuando estaba, si recordara, bueno, no si recordarán, si han sabido los periodos de los ejecutivos federales, pues era por ahí por donde estaba Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que es el que se encargó de toda esta mecánica de comercio exterior. Bueno, pues entre toda digamos que el contenido de nuestro código y lo muy importante que pueda llegar a ser la legislación en materia internacional, más allá de ello y de toda la parte de codificación, porque es una legislación larga, de hecho, si ustedes lo ven, el Código de Comercio tiene 500 páginas, para que más o menos nos demos una idea. Es una codificación amplia, pero bueno, es una codificación que se ha seguido. No lo vayan a confundir con el Código de Comercio. El Código de Comercio, ese sí, esa es una codificación que aparte de ser más antigua, sí, su reforma, creo que la última, no sé si fue en el 2018, la última reforma y sus cantidades en el 2022, pero no es igual el de comercio al de comercio exterior. Entre toda la codificación, por ejemplo, el artículo 10 nos habla de para qué sirve, cuál es el objeto del código. Y su objeto pues tiene que ver no solamente con una regulación, sino también con una promoción del comercio exterior. O sea, no solamente busca controlarlo, sino también que sea o se dé en mayor medida. ¿Cómo se hace eso también? Pues ayudando a que la economía nacional se vuelva competitiva, que se utilicen los recursos productivos de nuestro país de manera correcta, que la economía pueda crear sinergia con una economía internacional y que todo lo que hacemos en producción, digamos que en México, pues esté liberado, ¿no? De estas prácticas desleales, de estas competencias desleales del comercio exterior y que con ello, pues en general, la población pues pueda encontrarse en un estado de bienestar. Aquí podemos sacar varios puntos. Entre esos puntos, ¿por qué decíamos que incrementar una competitividad de economía nacional? ¿Por qué? Pues porque el comercio exterior ayuda a eso. Imagínense que nosotros no pudiéramos exportar toda la mercancía, todos los productos, todos los servicios que exportamos. No sé, que somos grandes exportadores de maíz. ¿Qué pasaría si nosotros no lo hiciéramos? Pues obviamente no seríamos competitivos frente a otros lugares del mundo. La utilización de recursos, pues tiene que ser una utilización de recursos, digamos que equilibrada. Yo no puedo explotar solamente recursos por explotarlos, sino que claramente pues tengo que explotarlos de una manera correcta. La defensa en cuestión de nuestro país para prácticas desleales, pues claro, la normatividad nos ayuda,
a que no seamos vulnerables frente a otros países, ¿no? Eso sería como una de las cuestiones más importantes. Una pregunta. Adelante. El artículo 10 que nos dio es el del Código de Comercio Exterior. Ajá. Mm, Sí, el Código de Comercio Exterior. Porque a mí me parece dice la regla de origen deberá suspenderse previamente en la opinión de la comisión. No, pero no es 10, es 1. Ah, Es 1. Sí. bastante de la. Miren, aquí está la bolita. Bueno, sí, la bolita, porque no tiene el mismo tamaño. Es el mismo. Sí parece. Ah, sí, Sí, pero es una bolita, sí, ahora sí que es un tipo de letra. Ahora, esta legislación trabaja y trata con muchísimos temas, ¿no? Como todas nuestras legislaciones. Entre la cuestión de algunos temas, por lo menos algunos temas de relevancia que trabaja el código, nos habla acerca de los aranceles y las medidas y restricciones arancelarias al comercio exterior. ¿Qué quiere decir? Pues que nos va a mandar las cuotas, pero esas cuotas no las va a establecer por establecer, sino que nos va a decir cómo va a funcionar, a ver cómo voy a poner aranceles y a quién le voy a restringir aranceles, sobre todo en la materia de comercio exterior. También nos habla de aranceles en general, o sea, aranceles comerciales, tabulaciones comerciales. Y también nos va a trabajar temas de regulación y restricción arancelaria. No solamente decirme en qué momento me van a restringir un arancel, sino cuáles son las medidas, cuáles son las formas de esta restricción. Sí, pues obviamente teniendo pues una claridad entre toda la información que maneja el Código de Comercio Exterior. Déjenme ver, esta yo creo que la vamos por el color, la vamos a abrir más acá. A ver, ahí tenemos nuestra siguiente legislación en materia de comercio exterior y es precisamente nuestra ley aduanera. En el caso de la ley aduanera que tenemos diferentes tipos de información. Les soy muy honesta, si ustedes buscan la parte de la ley aduanera, es una legislación amplia, o sea, es una legislación bastante complicada, bastante pesada. Digo, en cuestión de contenido, pues hablamos de un contenido de 200 páginas, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que cabe mencionar que eso sí es una legislación pesada. También otra cosa, es una legislación que es más nueva, ¿sí? A comparación, digamos, que del Código de Comercio Exterior. Más nueva, digo, no quiero decir que por muchísima diferencia de años. Es una legislación que entró en vigor en el 95. Se ha ido modificando de manera continua, al grado que, bueno, claramente creo que la última reforma fue en el año 2021, entonces también se le ha dejado un poquito paralizado como que la parte de modificaciones. ¿Por qué? Pues porque toda la cuestión de reglamentos y complementos legales, pues no ha sido necesario que se reforme por lo menos las bases de la ley aduanera. En el caso, miren, lo que sí es importante es el objeto, de hecho por eso se los voy a poner. Pero tengo que dejar de compartir y volver a compartir, si no, no les va a aparecer. Miren, aquí la tenemos, miren lo que les decía, son más de 200 páginas, son 203 páginas. Lo que les decía fue del 95, última reforma en el 2021. ¿Qué es lo que nos importa mucho? Pues obviamente el objeto, qué es lo que busca, qué es lo que hace, de qué se encarga esta norma. Si se pueden dar cuenta, nos dice que se encarga de los impuestos generales, tanto de importación como de exportación. La ley aduanera básicamente nos ayuda a regular o a poner las reglas para que entre y para que salgan mercancías de digamos que de nuestro territorio. Y todos aquellos hechos o todas aquellas cosas que sucedan por esa entrada y salida, ¿sí? Eso es como lo que se encarga nuestra legislación aduanera.
El artículo número 2, digo, no vamos a ver todo, pero bueno, ya saben que siempre en las legislaciones tenemos unas especies de glosarios, ¿no? De palabras que se van a hacer habituales y que las necesitamos manejar, pues para poder precisamente comprender a qué se refiere nuestra normatividad. Así sigue hablando un poquito de cosas en cuanto a marcos o en cuanto a partes conceptuales, porque digo, cabe mencionar que la parte conceptual es muy importante. Ya de ahí vamos que se ven todos los medios de comunicación procesal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con notificaciones, todo lo que tiene que ver con avisos y cosas como por el estilo. Ya de ahí sigue evolucionando y se divide en diferentes capítulos. En esos capítulos pues se van a trabajar diferentes cosas de acuerdo a la parte de nuestros productos. Miren, si se dan cuenta, ahí ya vamos manejando la parte de productos o de bienes o de mercancías que pues deben de tener algún tipo de exención o que deben de tener algún tipo de arancel o que deben de tener inclusive algún tipo de impuesto. De hecho, si se daban cuenta en esta parte que nosotros nos encontramos, ese es el orden en el que nos va diciendo todo lo que sucede con la entrada y salida de este tipo de mercancías. Ejemplo, pues, ¿qué pasa cuando hay una entrada o una salida de animales vivos? ¿Cómo entra la carne y cuestiones comestibles, pescados, leche, productos de origen animal, plantas, frutas, cafés, cereales, etcétera? ¿No? Nos va segregando, nos va separando por capítulos o por títulos todo lo que vamos encontrando dentro de la legislación aduanera. ¿No? Cada uno pues tendríamos que ir viendo, ¿no? Cuál es la mercancía que va a ingresar al país o en su defecto que va a salir del país y bueno, cuál es el tratamiento que se le tiene que dar. No solamente con el pago de aranceles, ¿no? Sino con toda la cuestión de tramitación, porque eso es bien importante. Recuerden que no nada más es de que yo mando cualquier producto, yo mando mole y ya me vale, ¿no? No, hay muchísimas cosas que se tienen que tomar en cuenta para que eso pueda llegar. Decía su compañera, claro, pues porque no es lo mismo trasladar o exportar algún perecedero, ¿no? Como lo puede ser la cuestión alimenticia, a como puede ser cualquier otro tipo de cuestión, ¿no? Decía, por ejemplo, la parte de vehículos, ¿no? No es igual, ¿no? El tratamiento es diferente, entonces ahí tenemos el ejemplo. Bueno, entonces ahí tenemos toda la cuestión de nuestra materia, de nuestra parte aduanera. Esperen, lo voy a cerrar acá. Los pagos de los aranceles son dobles, o sea, por ejemplo, usted se va a vivir ahí también, me dice, ¿sabes qué? Necesito que me mandes un mole, ¿no? Y yo se lo mando. Yo tengo que pagar mi impuesto. ¿Y usted cuando lo recibe tiene que pagar un impuesto o depende mucho de la mercancía? Depende de la mercancía y depende mucho de la legislación del país. Por Ok. ejemplo, en el caso de, si de Estados Unidos para acá nos mandan mercancía, ellos pagan los impuestos, nosotros ya no. Al recepcionar, nosotros ya no pagamos. O sea, depende mucho de De la legislación del país, claro. Hay países que no, hay países que sí, por ejemplo, tributan o pagan los dos. Tanto digamos que el que envía como el que recibe, ¿no? ¿Por qué? Porque y tiene lógica, ¿no? Porque el que recibe de cierta manera también está ganando, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma. Que no es lo mismo que le meten una bolsita de mole para su consumo. Exactamente, exactamente. Entonces, hay algunos casos en los cuales cómo se maneja, bueno, depende del tipo de mercancía y las cantidades, porque se puede prestar a eso, a un consumo personal o en su defecto, bueno, ya sacar un lucro, ¿no? Sacar algún tipo de provecho. Y precisamente la materia aduanera y de comercio exterior se encargan de regular toda esa parte. Hasta dónde sí, hasta dónde no, y claramente qué sí puedes y qué no puedes. Siempre y cuando sea comercio, porque por ejemplo, si yo le quiero mandar a su mascota, entonces ya no entra dentro del comercio porque es su mascota y pues a lo mejor su perro necesita viajar a Italia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque tiene que saber que las mascotas tienen ese estatus, Claro, ¿no? claro. Y entonces no es lo mismo que yo le mande la mascota, porque es su mascota, a que yo le venda una mascota, ¿no? Claro, digo, aparte indistintamente, si bien es cierto, sí puede haber una comercialización, digamos, de animales, o sea, de animales vivos, pero bueno, obviamente dependiendo la condicionante, ¿no? O sea, también depende mucho de eso. Acuérdense que aparte por todo ello, pues se pagan impuestos generales y tenemos impuestos generales, por ejemplo, pues de importación, ¿no? Entonces ahí ya tenemos también la cuestión de la gama de cuánto debo de pagar y a qué está sujeto, ¿no?
Aparte de las mercancías, cuando ya lo hablamos a manera comercial, pues también recuerden que hay responsabilidades distribuidas. Ahí entra la cuestión de los 5 temas, ¿no? Donde tenemos ya estos impuestos y estas responsabilidades. A ver qué tanto yo, vendedor, me hago cargo, hasta dónde llega mi responsabilidad y hasta dónde tú, comprador, tienes la responsabilidad de precisamente, ¿no? De hacerte cargo de ciertos efectos. Y pasa mucho, en la parte comercial pasa mucho. ¿Qué sería lo ideal, no? 50-50. Pero llega el momento en que dicen, no, a ver, espérame, yo te compro, pero tú pagas tanto, ¿no? O viceversa, yo te vendo, pero yo me hago responsable hasta aquí, ¿sí? Por ejemplo, Entonces, que compran ya no pagó los aranceles y está llenando y como tú no los puedes pagar, ahí se pierde el modelo. Exactamente. Ahora, ahí por eso tenemos la cuestión de ahí precisamente en la legislación aduanera, si no lo han leído, eso se ve mucho más en derecho internacional, ¿no? O en derecho mercantil internacional o algunas otras materias. Denle una leída a la ley aduanera, tiene bastantes cosas interesantes, por eso tenemos el despacho aduanero, ¿no? O sea, que tanto mi mercancía puede estar en aduana dependiendo del tipo de mercancía, pero me van a cobrar como una especie de depósito, ¿no? Porque el depósito, pues porque ahí se va a quedar resguardada hasta el momento que arreglemos a ver quién paga qué, o cómo pagamos, o qué hacemos, ¿sí? Entonces, toda esa dinámica la encuentra precisamente en la ley aduanera. Y les decía, y en el caso de los 5 terms, pues vamos a decir que son términos que pues, se utilizan mucho en la materia internacional contractual, la materia internacional contractual, para saber las obligaciones, tanto de exportadores como de importadores. Y les ayudan muchísimo, sí, es una buena... Incoterms. Ajá. Sí, de International Commercial Terms, algo así. Porque de hecho sí, porque y nosotros, ya, o sea, son las cláusulas que puedes poner ahí en tu contrato para ver qué les corresponde, ¿no? Pero bueno, pero como sí es una abreviatura, que pues sí es norteamericana, pues ni modos, nos fregamos y la tenemos que llamar así. Y son muy buenas, la verdad es que funcionan bastante bien, pero siempre y cuando obviamente se apeguen a las normas, ¿no? Dice su compañera, dependiendo del tipo de mercancía, claro, y eso tiene mucho que ver también con la legalidad de la mercancía. Era lo que digo preguntando. No en todos lados es lo mismo. Por ejemplo, si un chino decide mandar a México nopales, supongo que se deben ir nopales. ¿Por qué los nopales o las cactáceas? Porque las cactáceas en México son comunes. Sí. En nuestro patio cactáceas, ¿no? Claro, Y pues claro. también pues con la pero yo necesito con mi amigo chino, pues la otra vez que vamos a producir cactáceas allá en tu pueblo, y como tienes mucha agüita, pues van a ser unos cactáceas. Entonces el chino decide mandar los cactus a México. Aquí en México entendemos que no son especies, que son nativas y que no hay problema, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa cuando yo le mando un nopal? ¿No? Porque hay cactáceas que son endémicas y que no las puedes exportar. Por ejemplo, los chinos, no sé si supo que hubo un saqueo hace algunos años en Tehuacán. No. Vinieron a comprar no sé cómo se llama, son cactus pero redondos, y les quitaban lo de adentro. De donde sacan los biznagas, porque también los biznagas están en peligro de extinción. Igual que de donde se hace lo de la barbacoa, la hoja de maguey, esa también está en peligro de extinción. Bueno, entonces vienen los chinos y se empiezan a llevar las cartas de estas bolas que le digo redondas. Y entonces empiezan a darse cuenta que hay un desequilibrio obviamente ecológico y empiezan a ver por qué. Y resulta que los chinos las ocupaban como medicinales. Eso te iba a decir, una high, ¿cuál era la finalidad? Ok. La finalidad era el consumo humano, o sea, y ellos, dicen que son medicinales, ¿para qué exactamente? No lo sé. Entonces, cuando Semarnat se da cuenta de esto, empieza a clasificar las cactáceas y se dan cuenta que las que se llevan son las que tenían millones de años, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, por eso yo le decía, ¿no? O sea, si un chino me manda el nopal aquí, pues no hay problema, ¿no? Porque hay en el paso, ¿no? Sí. Pero si yo le mando, tendría yo que checar la regulación de mi país para poder ver que el nopal sea legal.
Sí, Y no, y aunque sea una producción internacional, o sea, Sí. lo que pasa con nopal no es obviamente de la misma calidad que el mexicano, no habría manera, pero pues yo saber que me dice, sabes que me faltan 10 toneladas de nopal, entonces yo le mando 10 toneladas de nopal. Entonces tendría que checar yo mi legislación y es su legislación para entrar, aunque en México el nopal fuera de consumo, o sea, así como... Para nosotros no tendríamos, más bien, si nosotros somos los que exportamos, nosotros no tendríamos conflicto, porque obviamente hay una finalidad comercial, nada más viendo esa parte, ¿no? Que no haya un problema de que sean especies en peligro de extinción o que sean extraídas de alguna UMA, que por ejemplo platicamos en algún momento en derecho ecológico, o cuestiones de esas, ¿no? Si no hay algún tipo de restricción en mi país que me lo impida para yo exportar, no tengo ningún problema. Ya sabrán si hay problemas con que se los recepcionen o no. Ellos ya tuvieron que haber tomado esa precaución de saber si sí te admiten o no te admiten. Hay bastante mercancía o bastantes productos, ¿no? Que para ciertos países son permitidos, pero para otros no. Ajá. Entonces, por eso yo agarro y digo, pues quiero que me lo exportes tú porque acá yo no lo puedo, lo podría hacer, pero que es ilegal. Pero entonces están de acuerdo que muchísimo menos va a pasar a aduana. Entonces Claro, un nopal ilegal. claro, ¿no? Entonces pasa y pasa con muchísimas cosas. Pasa inclusive, por ejemplo, con los químicos, ¿no? Bueno. Con químicos radiactivos y todo lo demás, pues obviamente puede ser legal en Alemania, pero en México no. Entonces igual, como acá no es legal, ¿qué hacemos? Pues pásamelo, no mándamelo. Pues, ¿qué crees? No se va a poder, porque en aduana lo van a frenar. Claro, porque en mi legislación está prohibida. Entonces no pueden ingresar. ¿Pero por qué? Si en el caso es legal, pues sí, pero en tu país, para que tú te lo quedes en tu país, ya si tú lo exportas, tienes que tener mucho cuidado, porque si no, ¿qué va a pasar? Ahí puede venir la parte de los decomisos, ¿no? E inclusive hasta puedes caer en una conducta delictiva. Pasa, por ejemplo, con los animales, ¿no? Sí, claro. Por los que decimos nosotros, ¿no? En peligros de extinción. Probablemente, sobre todo en México, que somos medio exóticos, ¿no? Y digo, también cabe mencionar que hay gente, ¿no? Que sí puede, y pues manda a traer al espécimen de no sé dónde, ¿no? Y decimos, pero ¿por qué? Pues sí él puede y yo puedo, ¿cómo por qué no? Pues no, porque es ilegal, ¿no? Entonces tu legislación no te lo permite. Entonces en ese momento vas a perder tu dinero y aparte de todo vas a perder al espécimen y te lo van a decomisar. Y aparte tu sanción. Claro, y aparte tu sanción sí es obviamente una conducta ilegal. Por eso la materia aduanera se vuelve muy complicada, porque no solamente es una cuestión comercial, ¿no? Es más, lo platicamos por ejemplo con Conta, ¿no? No solamente es una cuestión de impuestos, de que yo pago el impuesto, no, pero es que no es que lo pagues, tienes que saber de la ley para saber que sí y para saber que no. Ajá, porque puedo mandar una guacamaya, pero aquí allá se cae en Claro. en Australia, hay un chorro de animales exóticos. Claro. Y allá no hay problema. No hay problema. Aquí me llega una tarantulota, pues no manches, ¿cómo? No? Claro, y en esa ahí viene otra de las cosas, son muchísimas cosas, ahí viene otro de los problemas en materia aduanera, también se hace por una cuestión de control. Ajá. Lo que decía su compañera, imagínense que viene algún espécimen que esté enfermo y que propaga alguna enfermedad, ¿no? O que en cuestión de salubridad inclusive puede venir un problema. Pasa. La condición es claro. Biológica, puede ser, pasa con los organismos genéticamente modificados, que también a los que les di ambiental ya lo platicamos. Pasa con los organismos genéticamente modificados, tienen que traer también su propia regulación para que no tengamos problemas. Sí, entonces todo eso pues sí debe de llevar bastante control. E inclusive hay diferentes tipos de régimen aduanero. Ay Dios, miren ahí está. Por ejemplo, en el artículo 90 viene que todos los productos, bueno, todas las mercancías, porque sí es con finalidad comercial, que entren al territorio nacional o los saquen del territorio nacional, pueden irse para diferente régimen aduanero. O sea, hasta eso, para yo saber qué, cómo, cuándo, dónde y por qué voy a pagar, pues necesito saber primero mi régimen aduanero, ¿sí? No fiscal. Exactamente. Ahora tenemos estos tipos. Tenemos los definitivos, ¿no? Que tienen para importación y exportación. Tenemos los temporales, que también hay para importación e importación, pero hay diferentes tipos. No todos se importan de manera directa. Ejemplo, en el régimen temporal de importación hay uno que es para retornar al extranjero en el mismo estado.
Lo platicamos. Y hay otros que son para elaborar, transformar, reparar programas de maquila o de exportación. Eso es lo que es el ¿no? Exactamente, ¿no? Hay mercancía que ingresa, vuelve a salir, vuelve a regresar, ¿no? O sea, tenemos como este vaivén, ¿sí? Y en el caso de la exportación pasa algo muy parecido, para aquellos que retornan al país exactamente igual o para aquellos que sirven para elaborar, reparar o transformar, ¿no? Yo te mando mi maquinaria, las reglas, me la regresas. O sea, no hay algo externo, ¿sí? O en su defecto, me lo transformas. ¿Cuál es el ejemplo? Pasa mucho en México con la cuestión de la maquila. Me mandan, una empresa de Estados Unidos manda maquilar a México, me manda las telas. Acá yo hago diseño, corto, coso, deshebro, empaco, o sea, yo transformo. La materia prima yo la termino entregando en una prenda, ¿sí? Pero va otra vez a Estados Unidos, así como me mandaron de allá, regresa, pero ya regresa transformada. ¿Cómo? En ropa, ya directamente a las tiendas. Y es más, hay veces que hasta vuelve a regresar otra vez. Nada más prácticamente les colocan por ahí algunas cuestiones y me la regresan acá y me la venden, ¿no? Entonces, o sea, me venden algo de exportación cuando se hizo aquí en México, ¿sí? Pues, no nos vamos a meter en la tontería de la mercadotecnia, pero bueno, cada quien, ¿no? Y tenemos otras, por ejemplo, que son para un régimen que es para depósito fiscal, ¿sí? O sea, que se quedan, digamos, que se guardan. Tenemos otra que solamente es de tránsito de mercancías, todo lo que tiene que ver con el transporte. O sea, por ¿Sí? ejemplo, si me mandan una blusa de Australia y tiene que pasar, por ejemplo, por Europa y tiene que pasar por Canadá y tiene que pasar por Estados Unidos. Entonces tengo que ir pagando los impuestos por donde Por tránsito. como es monopolio. Más o menos, ¿no? Exactamente. Es literal. Pero sí, 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 porque es un tránsito. Al final de cuentas depende mucho del yo para qué quiere exportar o importar. Porque no es lo mismo que yo tenga una maquila, un ejemplo, que quiero exportar ropa, a algo que yo tengo una empresa de transportes. Que a mí no me importa, o sea, yo no voy a transformar, no, yo lo que voy a hacer es transportar, voy a hacer que la mercancía transite por donde tenga que transitar. Hay tránsito interno, que es el que se encuentra en todo el territorio nacional, y el tránsito externo, que es el que ya va para otros países. En tránsito entran todos, vía mar, vía aire, vía tierra. Ahora, tenemos otro régimen que es para elaborar, transformar o reparar en recinto fiscalizado. No es lo mismo que yo lo repare en mi negocio, en mi empresa, en mi industria, a que yo lo repare en el recinto fiscalizado, que es un lugar especial donde se llega nada más a hacer esas composiciones, o sea, digamos que se queda ahí mismo, se repara y se regresa, o sea, ya no anda transitando por ningún otro lugar. ¿Sí? Digamos que llega a la aduana y te presentan una bodega, llega, lo bajan, lo desarman y lo vuelven. Exactamente. Ni siquiera sale de la aduana. Ni siquiera sale de ahí, exactamente, ¿no? Entonces, ese es otro tipo, ¿no? Otro tipo de régimen. Y es muy delicado porque si yo tengo nada más el de, no sé, un ejemplo, tengo el de exportación para reparación, yo no puedo quedarme en el recinto. O viceversa, yo tengo el de recinto y digo, no, mejor no, fíjense que acá tengo el negocio de allá para llevar, no, llevar nada, acá te quedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordamos que aparte de todo ello, aparte de seguridad, bueno, aparte de salud y aparte de todo lo demás, hay una parte de y impuestos y economía, hay un problema de seguridad. Nosotros no sabemos. Como los Se ha hecho, claro, o sea, se ha hecho muchísimas cosas en materia de terrorismo, se ha hecho, por ejemplo, en materia de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico, pues sí, precisamente en esos huecos donde no se haya, digamos que, utilizado el régimen correcto. Digo, además de la corrupción, pero también ha habido errores. Y tenemos la parte de régimen de recinto fiscalizado estratégico, el que por la calidad o la situación de la mercancía tenga que estar en un lugar especial, en condiciones especiales. ¿Como los alimentos? Los alimentos, ¿no? Que necesitas congelamiento, bueno, congelación o cosas así, bueno, temperatura. Así en palabras fáciles, ¿no? Bueno, entonces ya vimos, miren, ejemplo. Puede haber un retorno al extranjero en depósito ante aduana antes de que hagamos una selección automatizada, siempre que no se encuentre en uno de estos requisitos.
Mercancías de importación prohibida, justo lo que acabamos de decir, sustancias que sean nocivas para la salud y créditos fiscales. ¿Sí? Cuando no existan créditos O fiscales. sea, entiendo que el artículo dice que puedo cambiar el estatus aduanero. Lo que pasa es que técnicamente cuando nosotros llegamos a aduana y se trata de retornar, digamos, o se trata de regresar la mercancía al extranjero ante aduana, hay un mecanismo, sobre eso se hace mucho cuando es a grandes masas. Se hace ¿cómo se llama? Un mecanismo de selección automatizado, que es el que te va a sacar. Ejemplo, botellas, ¿no? Entonces lo sometes a una automatización, ¿no? Y ya no es necesario estar abriendo, ¿no? Como lo hace en general en el manual, ¿no? Ahora, ¿por qué se pone de esa manera? Por evidentes y lógicas razones. Se los digo porque tengo un amigo que trabaja en aduana. Yo decía, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué? Pues es más rápido, ¿no? Pues ya vimos que falla. Dice, no, porque en el caso, por ejemplo, de mercancías prohibidas, está prohibida, no te tengo que revisar nada, porque de primera instancia cuando llega te digo, esto no pasa, no me lo vas a ver, no tengo que revisarte nada, está prohibido. Va para atrás. Exacto, ¿no? Va para atrás. O sea, ya no hay forma de que automatizadamente tú pongas, porque la automatización no te va a dar nada, si de por sí o de inicio la mercancía está prohibida, ¿no? Claro. El otro ejemplo, en el caso de sustancias nocivas para la salud, pues evidentemente no va a pasar, ¿verdad? Pues imagínense, ahí están los sobrecitos, muerta pasan, ¿no? A ver, seleccionamos cuál sí, cuál no, no se puede. La ¿Sí? calidad. Claro, ¿no? Armas, o sea, creo que está por demás decir, ¿no? O sea, no podemos porque ya es tráfico de armas, entonces definitivamente no se puede. O cuando hay un crédito fiscal, ¿qué quiere decir el crédito fiscal? Cuando se deba impuestos, ¿no? Cuando hay algo pendiente que se deba, pero ni cómo. O sea, es el cargo que tiene que pagar. Claro, 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 claro. Bueno, ahora entonces ahí tenemos todo. Mira, ahí tenemos también, digo, les voy mostrando cuestiones de la ley, porque si nosotros nos quedamos a ver pues la totalidad de la norma, aquí nos vamos a quedar hasta que acabe el cuatrimestre. Y pues no podemos, ¿verdad? Solamente un 2% de nuestro temario, entonces tenemos que seguir. Pero es una legislación bastante interesante, sobre todo porque la materia de comercio exterior en nuestro país es muy importante, deja una derrama económica muy fuerte. En el caso de la sección, si ven por ahí del 96, ya tenemos, nos sigue hablando un poquito de los regímenes definitivos, permanentes, de importación, de exportación, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, e inclusive, miren, claro, dicen, no, es que eso no lo vemos, ¿cómo no? Aquí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de importaciones o de importadores que tengan operaciones en cuestión de revisión en origen. Ellos deben de hacer cálculos para poder saber cuánto es el impuesto obviamente, efectuado para su ejercicio inmediato anterior. Recordemos que siempre se tributa de esa manera. Yo no puedo pagar mis impuestos de noviembre si no sé cuánto voy a gastar en noviembre ni cuánto voy a ganar. Entonces no puedo. Entonces yo tengo que pagar el mes antes. En este caso, para octubre, pues yo tengo que pagar septiembre. Lo mismo se maneja en esa materia. Y precisamente ahí surgen o pueden ver que es una fórmula. Es una fórmula para ver qué tanto error puede haber en una importación, que es el margen en el cual va a tener derecho un importador de importar. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de mercancía, a ver cuántas cuotas es lo que tengo que pagar. Ahí podría, ¿no? Bueno, igual si se quieren simplificar la vida, pues se buscan un contador especialista en materia aduanera, felicidades, ¿no? Pero pues, si lo quieren comprender, la verdad es que las fórmulas son bastante interesantes porque son cálculos para que tengan la exactitud de los porcentajes. Es más, si yo me excedo, ¿cuánto más debo de pagar? Sí, porque no hay ¿No? límite de ingresos, lo importante es saber cuánto tienes que pagar de diferencia, ¿no? Claro. Entonces decimos, chino, o sea, yo me voy a exceder, no sé, eran 20 toneladas, pero van a ser 20 toneladas y media, ¿y ahora qué hago? No, a ver, ya Como las maletas en el aeropuerto, ¿no? Un libraje, claro, ya vayas porque tienes que pagar más. claro. Entonces así se hace, ¿sí? Ya de ahí inclusive nos habla, por ejemplo, del SAT. Hay una autorización que el SAT nos puede dar para registrar empresas que sean 100% certificadas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces sí pueden ir viendo todas las partes. Miren, así como nos habla claramente de nuestra exportación, por supuesto que de nuestra importación, nos va a hablar de la exportación,
nos va a ir diciendo todo lo importante dentro de cada uno de los regímenes que hemos venido platicando, ¿no? Miren, aquí tenemos para retornar al extranjero en el mismo estado. ¿Qué quiere decir? Pues si lo vemos en palabras más simples, pues es una importación temporal para que mi mercancía solamente se quede por un determinado tiempo, con un fin en especial y que al final de cuentas se tenga que regresar. La pregunta del millón, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo yo puedo decir que es una estancia temporal de mi mercancía? Pues precisamente la legislación aduanera nos habla, miren, ahí tenemos la temporalidad. Si se trata de remolques, semirremolques y todo lo demás, hablamos de un periodo de un mes y todavía seguimos diciendo que es una entrada temporal. Pasa, por ejemplo, en el caso de hasta plataformas, de contenedores y todo ese tipo de cosas. Bueno, ahí lo pueden tener. En el caso, también hay otro periodo que es por 6 meses. ¿A quién se le permite la estadía por 6 meses y todavía se sigue considerando temporal? Aquellos que realizo mi actividad en el extranjero y lo utilizo de manera directa, pero no contemplamos vehículos, ¿sí? Porque acuérdense que los vehículos pueden pasar varias cosas. Igual los vehículos se vienen a construir y no se va a dar una construcción de un mes, ¿verdad? O sea, pueden ser tirajes de muchos meses, eso depende. En el caso de envases que ya se introduzcan al país, a veces solamente se introduce el envase. El producto o la bebida, el relleno, se hace en México. ¿Sí? Entonces, todo eso pues juega también un papel importante. O sea, la temporalidad, bueno, en este caso se refiere a la temporalidad extraordinaria que no depende del importador. Exactamente. Pasa, en el caso de la otra fracción, también por 6 meses. Yo puedo, más bien no puedo, necesitaría tener un régimen aduanero de carácter temporal para retornar al extranjero en el mismo estado. Ejemplo, cuando yo tengo un vehículo que le pertenece o que viene por una misión de una cuestión diplomática, de un consulado, de un organismo internacional, es más, para que se importe en franquicia diplomática, ¿sí? Si viene acá a quedarse Obama. Exactamente, ¿no? Porque Viene... Obama le trajeron su coche. Claro, exactamente. Porque el señor se iba a mover en un coche mexicano y no guaca, la verdad. Pues no, mejor entonces agarro y me traigo mi super coche, porque eso sí es cierto. A veces se tienen condiciones de seguridad muy distintos en su fabricación y pues bueno, por un atentado o cualquier cosa, dicen, no, yo quiero mi coche de protección. Entonces, sí lo pueden tener acá, ¿cuánto va a estar? No, pues va a estar 2 meses. Perfecto. Entonces, no para que entre Obama, ¿no? Por ejemplo, sino para que entre el vehículo y se pueda quedar en el país, necesitaría este régimen. Y yo creo que ni siquiera pagaré arancel. Debe ser interesante. Bueno, que eso ya sería como por un favor diplomático. Exactamente, que probablemente lo mismo pasaría para un mandatario de algún otro país, ¿no? Un decir, podría llegar a pasar. Entonces, eso se hace ya de acuerdo a las estipulaciones que nos haga el SAT. Es una restricción, bueno, no restricción, es una condicionante relativamente nueva porque es del 2018, ¿sale? Bueno, y así puede haber otras estadías. Miren, por ejemplo, hay muestras para conocer mercancías. Por ejemplo, hay estadías de 1 año, ¿no? Aquellas que sea para un congreso internacional, para algún tipo de evento, vehículos de prueba, ¿no? Sabemos que un vehículo de prueba no lo va a probar en un día, no, necesito ver su rendimiento, calidad y todo lo que demás que se imaginen de la industria. Bueno, necesita estar más tiempo acá. Se hace, por ejemplo, cuando mandan los prototipos de Volkswagen, cuando mandan los prototipos de Audi, antes de hacer los tirajes, pues viene toda la cuestión robótica de Alemania. Entonces, muchos de los casos, pues primero tienes que probar antes de aventarte a hacer pues, todo el tiraje que quieras hacer de vehículos, ¿no? Entonces, ¿necesitan estar en el país? Pues sí, son vehículos de prueba, no pasa nada. Pasa inclusive hasta por finalidades deportivas, no sé, una Fórmula 1, ¿no? Un ejemplo. Y resulta que si el vehículo es, no sé, de la nacionalidad que quieran, el piloto lo va a necesitar probar, ¿verdad? Entonces lo va a requerir en el país porque no se va a ir a entrenar donde es el origen del vehículo. Sí, claro. Lo necesita acá, lo puede tener, claro que lo puede tener, pero bajo cierto régimen. Ya vimos que los impuestos y la aduana no perdonan. ¿Va? Bueno, entonces, vamos a continuar, digo, es una legislación muy importante y muy interesante, la vamos a continuar platicando la siguiente clase y bueno, pues obviamente vamos viendo algunas otras cosas.
Ahora, vamos a dejarlo hasta acá. Hasta acá llegaría nuestro examen. Quitamos ley aduanera y solamente lo poquito que vimos de la ley de comercio exterior. Ley aduanera no ingresa porque todavía la seguimos viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a venir? Bueno, pues claramente todo lo de nuestra fomento, que fue integración económica y bloques, todo lo que vimos de bloques regionales, los tipos de integración económica, todo lo de propiedad industrial, de propiedad intelectual, empresa privada, empresa pública. ¿Qué más les puedo decir que viene aparte de eso que les acabo de mencionar? Obviamente, ¿no? Pues definición de que, o no sé, como conceptualización de derecho corporativo, corporativismo en el país, y párale de contar, eso es lo que va a venir en su examen, ¿sale? Horarios, si ustedes están de acuerdo, lo hacemos el día lunes, les aperturo como siempre, les aperturo el examen a las 5 de la tarde y se lo cierro a 11:59 de la noche para que me den tiempo de calificar obviamente el día martes y yo el miércoles acá en sesión les doy sus calificaciones. ¿Sí? En cuestión de tareas, justo como lo comentábamos hace un momento con su compañero Edgar, bueno, viene hasta la semana número 4. O sea, la tarea del TEMEC, que es la que van a entregar el día lunes, hasta ahí bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Por ahí tienen alguna duda, pregunta, Edgar, Daniela, Dana? Bueno, yo no, mis, todo estamos bien, nada más, eh, bueno, que me pueda repetir de nuevo el día el examen y el horario, porque es que no lo logré escuchar bien. No te preocupes, Edgar. El examen sería el día 9 de octubre, lunes 9 de octubre, o sea, el siguiente lunes. De Ok, las 5 de la tarde yo les aperturo el examen hasta las 11:59 de la noche. Es a un solo intento, opción múltiple, ya ahora sí que se la sabe. sí, Bueno, sí, sí. menos añadirán. ¿Sí? Y fiscal también. Claro. No, miércoles, sí, yo creo que miércoles. Sí, pero no, Perfecto, ahorita quedamos con lunes, ¿va? perfecto, sí, está bien. Perfecto. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, pues ya me la hacen llegar. En este caso, para corporativo, tengo de contacto a Dana. Entonces, cualquier cosa o cualquier situación previa, lo mismo, recuerden, se supone que por disposición sus tareas ya debieron de haber quedado cargadas, decían que una semana antes, o sea, el lunes pasado. Por única ocasión, no se preocupen, la fecha límite, pues va a ser obviamente el día lunes, antes del examen. Ya después de las 5 de la tarde el lunes ya no les reviso nada, incluyendo foros y demás. ¿Sí? En ese participación para los asíncronos o para los que no participan, ¿no? Bueno, entonces cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto. Cuídense mucho, que tengan una excelente mitad de semana ya, ¿verdad? Cuídense mucho, Edgar, Dani, Dana. Hasta Muchísimas luego, gracias. Mir. Hasta luego. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego. Adiós, cuídense mucho.